La Ley 789 del 2002 fue una reforma laboral en Colombia que estableció cambios significativos en las relaciones laborales entre los empleadores y trabajadores. Algunos de estos cambios más importantes incluyen la implementación de una jornada laboral máxima de 48 horas semanales, un aumento de la edad de jubilación de 55 años a los 62 años y la creación del salario mínimo diferencial para ciertas regiones del país. Esta ley también establece la figura del contrato de aprendizaje, que permite a su vez a los jóvenes adquirir experiencia laboral mientras mejora su educación. Además, se simplificaron algunos trámites y requisitos necesarios para la creación y registro de empresas. En general, la Ley 789 del 2002 buscó modernizar el mercado laboral colombiano y crear un ambiente más favorable para el crecimiento económico. Ahora, hablemos de los cambios significativos que se produjeron de la Ley 789 del 2002, dado que en este caso fue la implementación de una jornada laboral, como se decía anteriormente, de las 48 horas semanales. Esta medida buscó garantizar que los trabajadores tengan suficiente tiempo libre para descansar y pasar tiempo con sus familias, lo que ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de todos los trabajadores. Además, esta medida también ha tenido un efecto positivo en la productividad de los trabajadores, ya que se ha demostrado que los trabajadores que descansan lo suficiente son más productivos y eficientes. Otro cambio importante que se estableció con esta ley fue el aumento de la edad de jubilación, como se mencionaba anteriormente, de 55 años a 62. Esta medida buscó garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el país a largo plazo, ya que el aumento de la edad de jubilación permitía que más trabajadores contribuyeran al sistema de pensiones por más tiempo. Adicionalmente, este aumento de la edad de jubilación también ha tenido un efecto positivo en la economía en general, ya que ha permitido que los trabajadores se mantengan activos durante más tiempo, lo que ha tenido un impacto positivo en el crecimiento económico. La creación del salario mínimo diferencial para ciertas regiones del país también fue un cambio importante que se estableció en esta ley, buscando garantizar que los trabajadores en regiones menos desarrolladas del país tengan acceso a un salario mínimo justo y equitativo, lo que ha tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza y la desigualdad en Colombia. Adicionalmente, con la Ley 789 del 2002 se establece la figura del contrato de aprendizaje, que permite a los jóvenes adquirir experiencia laboral mientras se reforzaba la educación. Y por último, esta medida ha tenido una medida en la reducción de la tasa de desempleo positivo juvenil en Colombia, y ha permitido que más jóvenes tengan acceso a empleos que le permitan adquirir experiencia laboral y mejorar sus habilidades. En general, la Ley 789 ha tenido un impacto positivo en el mercado laboral y en la economía en Colombia. Sin embargo, todavía existen desafíos importantes que deben ser abordados, como la brecha de género en los salarios y las necesidades de mejorar las condiciones laborales en ciertas industrias. Y por último, ahora hablamos de la Ley 797 del 2003 en Colombia, ya que fue una reforma importante al sistema de pensiones en el país y ha tenido un impacto significativo en la vida de millones de trabajadores. Uno de los cambios más importantes que se produjo en la Ley 797 fue la posibilidad de que los trabajadores se puedan acoger a una pensión anticipada siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos en la ley.
Esto ha determinado que muchos trabajadores puedan retirarse antes de la edad de jubilación, lo que les ha dado la oportunidad de disfrutar de su tiempo libre y pasar más tiempo con sus familias. Adicionalmente, esta medida ha permitido que los trabajadores más jóvenes puedan acceder a empleos que antes estaban ocupados por las personas mayores, lo que ha tenido un impacto positivo en la tasa de desempleo en Colombia. Otro cambio importante que se estableció en la Ley 797 fue la creación del Fondo Nacional de Pensiones en las entidades territoriales, que tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el país. Este fondo ha permitido que el sistema de pensiones sea más sostenible a largo plazo, ya que los recursos se distribuyen de manera más equitativa entre los trabajadores en las diferentes entidades territoriales. Además, se presentan las reglas claras para el cálculo de las pensiones, lo que ha permitido que los trabajadores sean más conscientes de cuánto dinero deben ahorrar para poderse retirar con una pensión digna. Adicionalmente, se estableció un fondo de garantía mínima para los trabajadores que no cuentan con los recursos necesarios para garantizar una pensión mínima a estos trabajadores, lo que hace que estos trabajadores puedan tener esa pensión. También ha tenido un impacto positivo en las pensiones en Colombia, lo que permite pues que todos los trabajadores tengan una pensión digna y pues claramente bajo las normas que se rigen bajo la norma del 797.